El Señor le bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. Praise the Lord. Bendito es el nombre del Señor. Thank you, Jesus. Amen. God bless you, everyone. Let's open our Bibles in the book of St. John, chapter 14, the 12th verse. San Juan 14:12. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Bendito es el Señor. Blessed be the Lord. Let's pray. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana Heavenly Father, we give you thanks this morning por concedernos otra vez el privilegio de estar en tu casa. for granting us one more time the privilege to be at your house. No tenemos derecho, We have no right. tenemos el privilegio. We have the privilege. No somos dignos de tus bendiciones. We are not worthy of your blessings. Tú nos recogiste del polvo, You Señor, picked us up from the dust, Lord, del lodo sucio, from the filthy mud, y nos sentaste en tu casa, and set us up in your en la house, atmósfera limpia de tu Espíritu in Santo. the clean atmosphere of your Holy No Spirit. somos dignos. We are not worthy. Padre, pero clamamos que tu sangre nos cubra, Lord, but we claim that your blood may que cover nos us, limpies de todas nuestras fallas, that you may cleanse us from all our que faults, perdones nuestros pecados, that you may forgive our y sins, que nos permita ser tenidos por dignos and that you may have us as worthy de pararnos delante de ti y estudiar tu palabra of standing before you and study your word, y esperar que tu Espíritu Santo la bendiga y la vindique. and to wait for your Holy Spirit to bless it and vindicate it. Esta no es información, es revelación. Father, this is no information, this is revelation. Necesitamos que tu Espíritu Santo se mueva y confirme la palabra. We need your Holy Spirit to move and confirm the word. Padre, si esto es la verdad, confírmalo, Señor. Father, if this is the truth, confirm it, Mientras Lord. nosotros en nuestro corazón creemos tu palabra. As we in our hearts believe in your Padre, word. reprende todo espíritu malo. Father, rebuke any evil spirit. Limpia nuestra atmósfera. Clean our atmosphere. Danos calma, danos espiritualidad. Give us calm, give us Y spirituality, danos revelación. and give us revelation. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Amén, Christ. Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. ¿Estamos contentos esta mañana? Are we happy this morning? Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name por of the eso. Lord for that. Continuamos estudiando la palabra del Señor. We continue to study the word of the Lord. Las cosas que no podemos escuchar en ninguna parte. The things that we cannot listen to nowhere else. Solamente nosotros que hemos creído este mensaje. Only us that have believed this message. La denominación tiene un gran problema. The denomination has a big problem. Ellos hablan de un Dios al que no le creen. They talk about a God that they don't believe. Ellos llevan bajo su brazo una Biblia que no creen. They carry under their arm a Bible that they don't believe. Entonces usted puede leerles la misma Biblia que tienen bajo el brazo So you can read to them the same Bible that they have under their arm, y ellos no la van a aceptar. and they will not accept it. Ahora eso está bien. Now that's all right. Es triste, pero así es. It's sad, but it is what it is. Pero el problema es cuando eso sucede en el mensaje. But the problem is when that happens in the message. Usted puede tomar el mismo sermón o la misma cinta que la gente está escuchando That you can take the same sermon or the same tape that the people is y listening to citarle lo que el hermano Branham dijo y la gente no lo cree. and quote what Brother Branham said and the people won't believe it. Pero espero que nosotros creamos este mensaje But I hope that we believe this message. porque esta es nuestra única esperanza en este tiempo. For this is our only hope in this time. Porque cuando Noé vino, For when Noah came, aquellos que aceptaron su mensaje fueron salvos, los que lo rechazaron fueron perdidos. then who accepted his message were saved, and them who rejected were lost. Entonces, siempre que Dios envía un profeta, So all the time that God sends a prophet, él espera que el pueblo le crea. he waits for the people to believe him. Dios le dijo a Israel, God told Israel, oye Israel, Hear, O ye Israel, crea tus profetas y serás prosperado. believe your prophets and ye shall be prospered. Entonces nosotros hemos recibido un gran profeta So we have received a great prophet con un gran mensaje. with a great message. Entonces continuemos estudiando ese mensaje. So let's continue studying that message. Estudiamos en el culto pasado We studied in the last service cómo el ángel del Señor bajó del cielo how the angel of the Lord came down from para heaven darle una comisión al hermano Branham. to give a commission to Brother Branham. Y en esa comisión
le fueron dadas dos señales. And in that commission were given unto him two signs. Dos señales sobrenaturales para mostrar que Dios estaba con él. Two supernatural signs to show that God was with him. ¿Se acuerdan ustedes de eso? You remember that? ¿Se acuerdan cuál es la primera You remember señal? what's the first sign? Moisés tenía dos señales He said también. Moses had two signs too. Entonces, así como a Moisés le fueron dadas dos señales, él también recibió dos señales. So as to Moses was given two signs, he received two signs Porque also. él estaba aquí como un profeta como Moisés. For he was here as a prophet like unto Moses. Entonces, la primera señal era el diagnóstico de las enfermedades The first sign was the diagnosis of the infirmities a través de las vibraciones en su mano izquierda. through the vibrations in his left hand. La segunda señal, ¿quién recuerda lo que es? The second sign, who remembers what that was? Es el discernimiento, It's a discernment. es conocer los secretos de los corazones. It's to know the secrets of the hearts. O sea, él hacía eso por medio de visiones. So he would do that through visions. Eso es lo que es ser un vidente. That is what it is to be a seer. Entonces, estas dos señales no aparecieron juntas. So these two signs did not show up together. La primera señal comenzó después de la visita del ángel y siguió durante su ministerio. The first sign appeared after the angel came and continued throughout his ministry. Entonces el hermano Branham basó su ministerio solamente en la primera señal. So Brother Branham based his ministry only upon the first sign. Pero 2 años después, But 2 years later, en julio de 1949, in July of la 1949, segunda señal apareció. the second sign appeared. Hermano, estas dos señales juntas Brother, these two signs together encendieron el mayor avivamiento de la historia. lead up the greatest revival of history. El avivamiento pentecostal fue maravilloso, The Pentecostal revival was wonderful. pero este avivamiento nuevo, But this new revival que vino años después del avivamiento de Azusa, that came after years after the revival of Azusa, la gente, los teólogos le llaman el avivamiento carismático. the theologians call it the charismatic revival, Fue encendido por William Marion Branham. was lit up by William Marion Branham. No había otro hombre en el campo evangelístico antes que él. There was no other man in the evangelistic field before him. La palabra carismático es extraña para The nosotros word charismatic is strange for us porque suena católico. because it sounds Catholic. Pero fueron los católicos los que tomaron esa palabra y la tomaron para sí. But we're the Catholics who took that word and took it for themselves. Pero la palabra carismático viene de la palabra carismata, But the word charismatic comes from the word charismata. es griego, It's Greek. significa los dones del Espíritu. It means the gifts of the Spirit. Entonces fue el avivamiento del poder de Dios por los dones del Espíritu. So it was the revival of the power of God through the gifts of the Spirit. Entonces William Branham es llamado por la historia el padre del avivamiento carismático. So William Branham is called by history the father of the charismatic movement. Entonces el mundo estaba viendo algo desarrollarse. So the world was seeing something develop. Millones de personas seguían ese avivamiento, Millions of people would follow that revival, pero no entendían lo que estaban viendo. but they did not Y understand puedo what they were decirle seeing. con toda seguridad, And I can tell you with all ni assurance, siquiera el William Branham sabía lo que estaba pasando. not even William Branham knew what was going on. Para él, todo el propósito era orar por los enfermos. To him, all the purpose was to pray for the sick. Su corazón amaba a la gente His heart loved the y people, él no miraba nada más allá de eso. and he would not see nothing beyond that. Salvación y sanidad. Salvation and healing. Él tenía sus propias doctrinas en su iglesia, He had his own doctrines in his church, pero él no predicaba doctrina. but he would not preach doctrine. Pero fue hasta 1955 But it was until que 1945 él tomó la decisión de comenzar a predicar doctrina en sus campañas. that he took the decision to start preaching doctrines in his campaign. Entonces aquí estamos. So here we are. Aquí vamos a comenzar, 1955. Here's where we're going to start, 1955. 9 años de ministerio a esta fecha. 9 years of ministry until this date. El hermano Branham vio que habían muchos evangelistas en el campo, Brother Branham saw that there were many evangelists in the field, pero él se sentía avergonzado de cómo ellos trabajaban. but he felt ashamed at how they would work Porque ellos le pedían a la gente mucho dinero. because they would ask the people much money. Gran parte del culto era para pedirle a la gente dinero. A big part of the service was to ask people for money. Entonces, cuando el ángel del Señor le dijo que él iba a ir como un evangelista a las naciones, So when the angel of the Lord told him that he was going to go as a missionary to the nations, él le hizo una promesa a Dios. he
he made a promise to God. Él le dijo, sí, yo voy a trabajar con lo que aparezca en el plato de la ofrenda. He said, I will work with whatever it is in the offering plate. Yo no voy a pedirle dinero a la gente. I will not ask for money to the people. Si llega el día en que yo no puedo afrontar los gastos de la campaña con la ofrenda, If the day comes that I cannot pay the debt of the campaign with the offering, entonces yo voy a cerrar la oficina y dejaré el campo misionero. then I will close the office and I will leave the missionary Y field. se lo prometió a Dios. And he promised to God. Por 9 años todo fue una bendición. 9 years, everything was a blessing. Pero el día terrible llegó al fin. But the terrible day at last came. Noviembre de 1955. November of 1955. Él tuvo una campaña de 10 noches en San Fernando, California. He had a campaign of 10 nights in San Fernando, California. Ahí están los cultos, podemos escuchar las cintas. The services are there. We can listen to the tapes. Pero a pesar que hubieron grandes milagros y grandes maravillas, But even though there was great miracles and great wonders, el hermano Branham se fue de la ciudad debiendo $15,000. but Brother Branham left the city owing $15,000. Ahora no parece que no es mucho, Now it seems that it's not much. pero eran $15,000 de But 1955. it was $15,000 in 1955 Cuando usted iba al mercado con $1. when you would go to the market with $1. Entonces el hermano Branham estaba deprimido So Brother Branham was depressed, y recordó su promesa. and he remembered Y his dijo, promise. yo termino aquí el ministerio. And he said, I have finished here the ministry. Él le iba a decir a su familia, él quería decirle a su He familia, wanted to tell his family, y no tuvo valor de decirles en California. and he had no courage to tell them. In Esperó hasta California. regresar a Jeffersonville He waited until he came back to y les Jeffersonville, dijo, voy a terminar, hasta aquí se acabó todo. and he said, I'm going to finish. Here's where everything Él estaba ends. temblando, llorando, He was deprimido. shaking, crying, depressed. Su familia le dijo que no era correcto. His family told him that it wasn't right. El joven Billy Paul le dijo, Young Billy Paul said, tú le prometiste eso a Dios, you promised that to pero God. Dios no te dijo que le prometieras But eso. God didn't tell you to promise him that. Wow. Wow. La hermana Meda le dijo, Brother, Sister Meady ¿estás told him, seguro que estás haciendo lo correcto? are you sure that you're doing the right thing? Y estaba conversando con ella And he was talking with her en el dormitorio, in the bedroom después de haber pasado toda la noche llorando y orando delante del Señor. after spending all night long crying and praying before God. Oh, esto es, perdone, no le había mostrado el culto de campaña, porque fue en una carpa I had not shown you the service because it was in a tent en San Fernando, California. in San Fernando, California. Los cultos en las carpas de carpa no eran raros en esos días. The tent services were not strange in those days. Muchas veces las multitudes eran muy grandes Many times the multitudes were so big, y era difícil encontrar un buen lugar donde tener los cultos. and it was hard to find a place where they could have the meetings. Entonces nacieron los cultos de carpa So the tent meetings were born, y casi todos los grandes ministros tenían su carpa. and almost all the ministers had their tent. El hermano Branham había alquilado una carpa. Brother Branham had rented a tent, Entonces por eso tenía una deuda tan so grande. that's why he had such a big debt. Entonces, estando en el cuarto con su esposa, So being in the room with his wife, una visión se abrió mientras hablaba con ella. a vision opened up while he was talking to her. Él le dijo, querida, ¿ves eso? He said, "Dear, do you see that?" Ella miró a todos lados, no había nada, She looked around, there was nothing, y entendió lo que estaba pasando and she understood what was y going on, salió del cuarto. and she left the room. Entonces fue una visión asombrosa. So it was an amazing vision. Aquí vamos a llegar a la parte a la que los predicadores del mensaje le tienen miedo. Now we're reaching the part that the ministers of the message are afraid of. Usted ya no escucha hablar de estas cosas en las iglesias. You don't listen this stuff in the churches Porque anymore, están llegando al punto de tener miedo de mencionar al hermano Branham. because they're coming to the point of being afraid of mentioning Brother Branham, Y todavía llaman iglesia del mensaje. and they still call themselves churches of the message. Entonces, si no tienen valor de hablar del hermano Branham, So if they have no courage to talk about Brother ¿cómo Branham, van a tener valor de hablar de estas cosas? how are they going to have courage to talk about Pero yo these no things? tengo ese problema, But I don't have that problem, porque yo sí creo el mensaje. because I do believe the message. Aquello que es conforme a lo que yo pienso That is according to what I think, y aquello que destruye mis pensamientos, and that destroys my thinking, yo creo el mensaje. I believe the message.
Aleluya. Tal vez no lo entiendo todo Maybe I don't understand it y every. no me preocupa, I'm not worried pero about lo it, creo todo. but I believe it all. Entonces, una visión se abrió. So a vision opened up. Era una visión fuera de lo normal. It was a vision outside of the normal. Es para nosotros muy fácil entender lo que es una visión. It's very easy to us to understand what a vision is. Porque una visión y un sueño son la misma cosa. Because a vision and a dream are the same thing. Todos tenemos sueños, We ¿verdad? all have dreams, Es right? cierto que hay personas que nunca sueñan. It's true that there's people that they never dream. El hermano Branham dice que su mamá solo tuvo 6 sueños en toda su vida. Brother Brown says that his mother had only 6 dreams in her entire life. Dios la bendiga. God bless her. Yo desearía no soñar nunca. I wish I would never dream. Porque paso la noche soñando y me despierto tan cansado como cuando me acosté. Because I spent all night dreaming and then I wake up as tired as I went to bed. Entonces, pero todos sabemos lo que es un sueño. But we all know what a dream is. Entonces, un sueño So a dream, es una visión mientras usted está dormido. it's a vision while you're asleep. Y una visión And a vision, es un sueño mientras usted está despierto. it's a dream while you're awake. O sea, un sueño, por eso Daniel llamaba a los sueños visiones de la noche. That's why Daniel called the dreams visions of the night. Y las visiones, And the que visions son sueños mientras está despierto, that are dreams while you're awake, Pedro lo llamaba un trance. Peter would call it a trance. O en español lo tradujeron éxtasis. Or in Spanish, they translated it ecstasis, but it's a trance. Entonces, pero esta fue una visión diferente. But this was a different type of vision. Porque fue una visión de varios niveles. Because this was a vision of several levels. Yo espero que usted me entienda esto. I hope that you understand No sé this. si usted ha tenido 2 sueños al mismo tiempo mientras está dormido. I don't know if you ever have had 2 dreams Pero- while you're asleep. Pero yo sueño dentro de un sueño y dentro de un sueño. But I dream inside of a dream and inside of a dream. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? Have you ever had that? Yo en una ocasión desperté One time I woke up y creí que estaba despierto. and I thought I was awake. Me levanté de la cama, I got up from the bed. me volví a despertar I woke up porque again no había despertado todavía. because I was not awake yet. Y me desperté 5 veces. And I woke up 5 times. Gracias a Dios, a la 5ª vez ya estaba despierto de verdad. Thank God, the 5th time I was really awake. Entonces estaba tan profundo en el sueño But I was so deep in the dream que tuve que despertar 5 veces. that I had to wake up 5 times. Hay niveles en los sueños. There are levels in the dream. Entonces también en las visiones hay niveles. So there's also levels in the Entonces visions. esta visión que el hermano Branham vio So this vision that Brother Branham fue una saw visión de 5 niveles. was a vision of 5 levels. El hermano Branham expresa Brother Branham expressed que después de ver la primera parte de la visión, that after seeing the first part of the él vision, fue llevado a una dimensión más alta dentro del sueño. he was taken to a higher dimension in the dream. Y luego a otra más alta. And then to a higher one. Y luego a otra más alta. And then to a higher one. 5 veces. 5 times. La primera vez, The first time, él vio 2 niños de apariencia latina. he saw 2 children with a Latino appearance. En el segundo nivel, In the second level, él vio una reunión de campaña he saw a tent meeting misteriosamente cancelada. mysteriously canceled. En el tercer nivel, In the third level, él se vio a sí mismo tratando de atar un zapatito de niño. he saw himself trying to tie up a little baby shoe. Él dice lace. The laces of the baby shoe. Ajá. Dice, y luego él vio en el cuarto nivel Then he saw in the 4th level una lección de pesca. a fishing lesson. Y en la última nivel, And in the last level, él vio una reunión de carpa muy diferente a la que él conocía. he saw a tent meeting very different to what he knew. Entonces vamos a estudiar esa visión esta mañana So we're going to study that vision this de morning 5 niveles of 5 levels para que veamos lo que él vio y lo que esto significa. so we can see what he saw and what this means. Hay 2 clases de visiones en la Biblia, There are 2 types of vision in the Bible, así como también en los sueños. just like there is in the Hay dreams. visiones y sueños que son simbólicos There are dreams and visions that are symbolic.
Y hay visiones y sueños que no son simbólicos, And there are visions and dreams that are not symbolic, sino que usted ve un suceso real tal como va a suceder. but you see as an event just like it's going to happen. Entonces tenemos que entender esas cosas. So we have to understand those things. Entonces el hermano Branham hablando con su esposa en el cuarto, So Brother Branham talking to his wife in the room, él paró de hablar he stopped talking, y miró dos niños and he saw two children acercándose hacia él. coming towards him. Eran de piel oscura, They had dark skin. no eran de descendencia africana, They were not African descendants. parecían niños latinos. They looked like Latino kids. Pudieran haber sido peruanos, bolivianos, mexicanos, They could have been from Peru, from Bolivia, from Mexico, cualquier país latino. any Latino country. Digo, cuando no tenían camisa, que venían casi desnudos, He said they had no shirt, they were almost naked. muy sucios, jalando una carreta Very hecha de dirty, madera. pulling a wagon made out of wood. Y comenzaron a caminar en dirección de él. And they started walking towards him. Él dijo, querida, ¿ves esos niños? And he said, darling, do you see those children? Ella no vio nada y salió del cuarto. She didn't see anything, Y lo dejó saw solo. anything, and left the room and left him alone. Entonces, cuando ella salió del cuarto, él pasó al otro nivel de la visión. So when she left the room, she went to the other part of the vision. Ahora, pero vamos a ver qué significa esta primera parte. Now we're going to see what this first part means. El hermano Branham dice en el mensaje una vida escondida con Cristo, en Cristo. Brother Branham says in the message, Alive, Hidden in Christ, with Dice, Christ, esto es el párrafo 11. this is paragraph 11, Yo tenía todo arreglado e iba a ir a Phoenix en mi primera reunión. I had it all fixed up and I was going to go to Phoenix for my first meeting. La visión fue en noviembre del 55. Vision was November of 55. Esto el hermano Branham lo está diciendo en febrero del 56. This Brother Branham is saying in February of O 56. sea, después de que él vio esta visión, So after he saw this vision, él entendió que su ministerio no había terminado. so he understood that his ministry was not over. Entonces comenzó a planear su primer campaña de 1956. So he started planning his campaign of 1956. Entonces él sintió en su corazón que debía tener una campaña en Phoenix, Arizona. So he felt in his heart that he had to have a campaign in Phoenix, Arizona. Pero no tenía un buen motivo para ir. But he had not a good motive to go. Sino que en una conversación con Oral Roberts, But in a conversation with Oral Roberts, el hermano Branham dice que hizo una media promesa Brother Branham says that he made half of a promise de ir si él no podía ir. to go if Oral Roberts couldn't Entonces go. Oral Roberts no pudo ir. So Oral Roberts couldn't go. Entonces él se sentía obligado de hacer la campaña So, en Phoenix. so he felt obligated to make the campaign in Phoenix. Entonces es lo que él está contando. So it's what he is telling. Entonces, párrafo 11. Yo tenía todo arreglado e iba a ir a Phoenix para mi primera reunión del año, ¿no? I had it all fixed up and I was going to go to Phoenix for my first meeting of the year. Y mientras yo iba a hacer preparativos, ellos, pues, el señor Allen entró y no se iba a ir hasta marzo. And while I was going to make them, Mr. Allen came in and he just wasn't going to leave up until March. A.A. Allen A.A. Allen era otro evangelista de sanidad divina. was another evangelist of divine healing. Antes que el hermano Branham llegara a Phoenix, él llegó con su carpa ahí. Before Brother Branham went to Phoenix, he came with his tent. Y to Phoenix. planeaba quedarse todo el mes de enero, todo el mes de febrero y todo el mes de marzo. And he was planning to stay there all in the month of January, February, and March. Entonces el hermano Branham dijo, ¿qué pasa, señor? ¿No era tu voluntad que yo fuera a Phoenix? So Brother Branham said, "What's happening, Lord? Wasn't it your will for me to go to Phoenix?" El hermano Branham sigue diciendo, Brother Branham keeps saying, esa parte es en líneas, dice, y yo había olvidado lo que decía la visión. "And I forgot about what the vision said. Era gente morena en otro país y así sucesivamente. That it was dark people in another country and so forth." Y yo dije, oh no, si el hermano Allen está allí, no hay necesidad de que dos de nosotros estemos allí al mismo tiempo. And I said, "Oh no, not if Brother Allen is there. There is no need of two of us being there at the same Y time." luego, 2 días después de eso, el Señor me reveló y él dijo, Then, about 2 days after that, the Lord revealed to me. He said, yo nunca te dije que fueras a Phoenix en esa visión.
I never told you to go to Phoenix in that vision. Fue entre gente morena, México antiguo. It was amongst dark people, old Mexico. Él dijo, bueno, alabado sea el Señor, simplemente exacto. I thought, well, praise the Lord, just exactly. Entonces el Señor mismo interpretó el significado de esa visión. So the Lord himself interpreted the meaning of that vision. Cuando él vio a esos niños, significaba que él tenía que visitar México. When he saw those children, that meant that he needed to visit Mexico. Entonces él entró más profundo en la visión. So he went deeper in the vision. Entonces vamos a la segunda parte. So we go to the second part. Dice que él encontró al hermano Minor Argenbright So he says that he met Brother Minor Argenbright y le dijo, hermano Branham, todo está listo para su campaña. and said, Brother Branham, everything is ready for your Tenemos campaign. una manera que usted entre y una manera que usted salga y todo está bien. We have a way for you to go in and for you to come out. Everything is all right. Entonces el hermano Branham le dijo en la visión, So Brother Branham said in the vision, todo está muy bien, hermano Argenbright. everything is it's all right, Brother Argenbright. Entonces comenzó a caminar y entró en un gran auditorio. So he started walking and he came into a big auditorium. No era un lugar con un techo, It was not a place with a roof. era más bien una arena, It was more like an arena. pero estaba absolutamente llena. But it was absolutely full. Tenía una vista panorámica. It had a panoramic view. Él nunca había visto un lugar tan He grande, had never seen such a big place. llena de gente latina. Full of Latino people. Tiene que haber sido una visión como esto. It has had to be a vision like this. Pero algo sucedió cuando él entró. But something happened when he came in. Él vio a un hombre parado en la plataforma, He saw a man standing in the platform, usando el micrófono using the y microphone, despidiendo la audiencia. and dismissing the audience. Él dijo, ¿qué pasó? He said, what happened? Él pensó que el culto se estaba terminando. He thought that the service was over. Él dijo, ni siquiera hicieron un llamamiento al altar. He said they didn't even make an altar call. De pronto un hombre misterioso apareció Then a mysterious man appeared, y le dijo, no hay problema, ya recogimos la ofrenda. and he said, no problem, we already picked up the offering, Y le mostró una bolsa de dinero. and showed him a bag of money. Él dijo, a mí no me interesa la ofrenda, lo que importa son las almas. He said, I don't care about the offering, what's important is the souls. Entonces comenzó a llover. Then it started raining. El ángel del Señor se paró detrás de él The angel of the Lord stood behind y him, le dijo, por esto tú sabrás. and he said, for this you will know. Entonces es una visión extraña. So it's a very mysterious vision. Entonces el cumplimiento vino. So the fulfillment came. El cumplimiento de la segunda parte de la visión. The fulfillment of the second part of the vision. En el mensaje, el pastor del redil, In the message, the shepherd of the flock, párrafo 19, paragraph 19, ese es el lugar para que usted vea. that is the place so you can see. Eso es la Plaza Monumental de Toros, México. That is the monumental plaza, Bull Ring. the bull, Monumental bull. monumental bull ring in Mexico. Mexico. In Mexico. It's called Mexico. It's called Es la plaza de toros del Bull Ring más grande de toda América. Is the biggest bull ring of the entire America. 60,000 a 100 personas caben adentro. 60,000 can fit inside. Y eso estaba lleno en la visión. And that was full in the vision. Y ese es el lugar que el hermano Argenbright consiguió para el hermano Branham. And that was the place that Brother Argenbright got for Brother Branham. Es gigantesco. It's ginormous. Vea usted lo que el hermano Branham dice. See what Brother Branham said. Esto es el pastor del redil, párrafo 19. This is the shepherd of the sheep flock fold, 1956. Es muy importante que que leamos esto, It's very important that we read porque this yo he escuchado predicadores decir que esta visión fue como un símbolo de una profecía para este tiempo. because I've heard preachers say that this vision it's like a symbolic prophecy for this time. No, esto era un evento real No, this was a real event y ya se cumplió. and has been already fulfilled. Dice el hermano Branham, así que unas cuantas noches después, el hermano Argenbright, llamó de nuevo. So a few nights after that, Brother Argenbright, called back and said, Mire, conseguimos la gran plaza de toros. "So we got the big bull ring. ¿Vea usted la fecha de este sermón? You see the date of this sermon? Esto es
marzo del This 56. is March of 1956. Dice panorámico, dice exactamente. Panoramic. Panoramic, just right. Dice, dice, oh vaya, esto es exactamente lo que el Señor dijo. I said, oh my, this is it, just what the Lord said. Escuche al hermano Branham. Listen to Brother Branham. Yo dije, lo que me molesta es que alguien despidió la reunión y nadie supo quién lo hizo. And I said, what bothers me is somebody dismissed the meeting and nobody knowed who done it. En la visión él creyó que el culto estaba siendo terminado. In the vision, he thought that the service was being Pero dismissed. luego entendió But then he understood que el culto ni siquiera se hizo, that the service never happened. sino que fue cancelado antes de comenzar. But it was canceled before it even started. Y él dijo, me molesta eso. And he said, it bothers me. Así que bueno, nos fuimos a México como estábamos supuestos a ir. So, well, we went down into Mexico as we were supposed to go. ¿Recuerdan la visión, que en la visión yo dije que había llovido un poco? ¿Recuerdan Do eso? you remember in the vision I said it come out a little rain? Do you remember that? Aún el ángel le dijo, por eso tú sabrás. Even the angel told him, for this you shall know. Dice, bueno, cuando empezamos a ir a la plaza de toros, Well, then when we started to go to the bull ring, nunca llueve en México en esa época del año, como ustedes saben. it never rains in Mexico this time of year, as you know. Y empezó a llover y el conductor del taxi dijo, miren, no tenemos esto muy a menudo. And it come out a rain, and the taxi driver say, we don't have this very often. Yo codeé al hermano Moore y le dije, ¿qué de eso? I punched Brother Moore and said, what about that? O sea, ya se los había dicho él. So he had already told them that. Y él dijo, pues hermano Branham, si yo no fuera un creyente de eso, sería un creyente ahora mismo. And he said, well, Brother Branham, if I wasn't a believer in it, I'd be a believer now. Y yo le dije, vigile, vamos a tener problemas cuando lleguemos a esa plaza. And I said, you watch, we're going to have trouble when we get to that ring. Dice, y cuando llegamos allí, no había ni una sola alma allí. And he says, when we got to there was not one soul in there. Eso es correcto, no había nadie allí. Alguien despidió la reunión y no supieron quién fue. That's right, somebody dismissed the meeting and nobody knew who it was. Dice el hermano Branham Brother Branham que says lo único que pudieron averiguar, that the only thing that they could find out, el hermano Jack Moore estaba tan enojado Brother Jack Moore was so upset porque incluso alguien había cancelado las reservaciones de su hotel. because even somebody had canceled their reservation in the hotel. O sea, conforme a la historia, So according to the history, William Branham nunca fue a México. Brother Branham never went to Mexico. Ellos borraron todas sus señales. They erased all of his signs. Entonces lo único que el hermano Jack Moore se enojó tanto So Brother Jack Moore got so upset que se quedó en México para investigar. that he stayed in Mexico to investigate. Con la ayuda del general Baldina, With the help of General Baldena, ¿qué es lo que había sucedido? what had happened? Lo único que supieron The only thing they es que knew un hombre se paró en el púlpito, is that a man stood up in the pulpit. usó el sistema de sonido He used the sound system para decirle a la gente que el culto estaba cancelado, la campaña entera estaba cancelada. to tell the people that the campaign completely had been canceled. Nadie sabe quién es ese hombre. Nobody knows who that man is. Nunca supieron qué sucedió. They never knew what happened. Solo el hermano Branham supo algo. So only Brother Branham knew something. No sé cómo lo supo. I don't know how he knew it. No sé si alguien se lo dijo o Dios se lo mostró. I don't know if somebody told him or God showed him. Pero el arzobispo de México But the Archbishop of Mexico había visitado al general Baldina antes de que el hermano Branham llegara. had visited the General Valdena before Brother Branham had come to Mexico. Y le dijo, ¿es verdad que incluso el presidente Cortines apoya la visita de ese protestante? And asked him, is it true that even the president Cortines. Cortines backs up that Protestant minister? Él dijo, es cierto, él viene aquí como un invitado del Estado. But the general said it's true. He comes here as a guest of the state. Él le dijo, no es conveniente para nuestro país recibir un hombre como ese. He said it's not convenient for our country to receive a man like that one. Él le dijo, dígame una razón. And he said, tell me a reason.
El arzobispo solo respondió esto. The archbishop only answered this. Solo los ignorantes van a esa clase de cultos. Only the ignorance go to that type of meetings. El general Baldina respondió, The General Valdina responded, ustedes han tenido este pueblo por 500 años. you have had these people for 500 years. Porque son ignorantes. Why are they ignorant? Come on. Después de esa plática sucedió todo lo que estamos contando. After that meeting happened everything that we're talking about. Y hasta este día nadie sabe quién canceló esa reunión. And until this day, nobody knows who canceled El that hermano meeting. Branham dijo, ni lo sabremos, And Brother Branham said, we will never know, porque la visión ya lo había dicho. because the vision had already said it. Pero una cosa sí sucedió ese día en la Plaza de Toros. But one thing did happen in the bull ring that day. Después de que toda la gente que había venido al culto se había ido, After every man that everyone had left, hubo una pelea de box there was a boxing fight entre el famoso Raúl Ratón Macías between the famous Raúl The Ratón Mouse. Macías, the mouse Macías contra un filipino llamado Leo Espinosa. again a Philippine guy called Leo Espinosa. A Filipino guy, yeah. Eso fue lo que hubo esa noche en lugar de tener a un profeta. That's what there was that night instead of having a prophet. My goodness. Esto sucedió el 16 de marzo de 1956. This happened 16th of March of 1956. Pero el hermano Branham entró más profundo en la visión. But Brother Branham went deeper into the vision, Y vino la tercera parte. and the third part came. Esto es, yo creo que todavía no. Él se vio a sí mismo en la visión. He saw himself in the vision. Tenía en sus manos un pequeño zapato, He had in his hand a little shoe, como el zapato de uno de nuestros niños. like the shoe of one of our children. Y estaba queriendo poner la cuerda al zapato, la cinta al zapato. And he was trying to put the lace to the shoe. Pero la cinta era como de 1 pulgada de grueso. But the lace was like an inch of diameter. Y el pequeño ojo, eyelet, And the little eyelet del zapatito era de 1/8 de pulgada. of the shoe was an eighth of an inch. Dijo, y él estaba tratando de meter esa cuerda en ese ojo tan pequeño. And he was trying to put the lace in that little hole. Y toda la cuerda se había destruido en muchos pelos. And all the lace was destroyed in many hairs. Y él luchaba. And he was fighting. Y el ángel del Señor se acercó otra vez, And the angel of the Lord came close again, vestido de blanco, dressed in white, con una túnica de judía, with a Jewish tunic, vestido con ropas palestinas. dressed in Palestinian clothes. Es raro eso. That's strange. Pero le dijo, ¿qué estás haciendo? But said, what are you doing? Tratando de lazar este zapato. I'm trying to lace up the shoe. Pero lo estás haciendo mal. And he said, but you're doing it wrong. Dijo, lo estás haciendo con el extremo incorrecto. He said, you're doing it with the wrong end. Entonces él miró al otro extremo de la cuerda So he saw to the other end of the string, y estaba reducida en una punta exactamente de 1/8. and he was reduced exactly in an eighth of an Oh, inch. él dijo, aquí hay una manera correcta de lazar el zapato. And he said, oh, here's the right way to lace up the shoe. Entonces el ángel habló. So the angel spoke. Esta visión no era un suceso que iba a pasar, This vision was not as an event that was going to sino take que era place, una parábola but it was a parable para darle 3 lecciones al hermano Branham. to give 3 lessons to Brother Y Branham. el ángel habló con él 3 cosas. And the angel talked to him 3 things. Lo primero que le dijo, The first thing he said, no puedes enseñarle cosas sobrenaturales a bebés pentecostales. you cannot teach supernatural things to Pentecostal babies. That's right. Oh, hermano, ¿y sabe cuál es el problema de esta clase de bebés religiosos? And you know what's the problem with these type of religious babies? Son bebés que nunca crecen. They're babies that never grow. Les gusta estar en el estado infantil. They love to be in the child state. Entonces ellos nunca entienden las cosas con madurez espiritual. So they never understand the things with spiritual maturity. Entonces lo primero es So the first thing is que la edad pentecostal no iba a entender
su ministerio. that the Pentecostal age was not going to understand. Era demasiado para ellos. It was too much for them. Nunca lo iban a comprender. They would never understand that. Entonces, ¿qué le estaba diciendo con eso? So what was the angel trying to tell No them with les that? expliques nada. Don't explain to them nothing. No te van a They entender. will not understand you. La segunda cosa, The second thing, el ángel le dijo, the angel said, ellos entienden las cosas carnalmente they understand things carnally. y van a producir imitadores carnales. And they will produce carnal imitators. Y eso es lo que pasa con todas las iglesias, And that's what happens with all the churches. especialmente en esos días, Especially in those days, cuando había un gran avivamiento. where there was a great revival. Cuando hubo un predicador muy famoso When there was a very famous preacher de apenas 13 años, of 13 years old, le llamaban el pequeño David. they call him Little David. Era un verdadero y poderoso predicador de Dios. He was a true and powerful preacher of God. Y dice que él hubiera podido llevar miles de almas al cielo. And it says that he could have taken millions of souls to heaven. ¿Y sabe por qué no lo hizo? And you know why he didn't? Porque las iglesias, Because the en churches, lugar de apoyarlo, instead of supporting him, cada uno trató de entrenar a su propio pequeño David. everyone tried to train up their own little David. Para sentir que también ellos tenían lo mismo. To feel that also them had the same thing. Eran muchachos que se paraban en el púlpito They were boys that would stand up in the y pulpit decían, mamá, ¿qué sigue? and would say, Mom, what was next? Oh my Lord. Digo, ¿por qué? Porque eran tan carnales. Why? Because they were so carnal. Entonces, si eso es con el pequeño David, So if that is with the little David, piense con un ministerio como el de William Branham. think what was it with a ministry like Brother Branham. Entonces el ángel le dijo, So the angel told him, cuando tú le explicas esto a esta gente, when you explain this to these people, tú produces imitaciones carnales. you produce carnal imitation. Y es la verdad. And it is the truth. El hermano Branham le explicó a la gente cómo funcionaba la primera señal. Brother Branham explained to the people how the first sign worked. Y trató de mostrarle a la gente cómo funcionaba. And tried to show the people how it worked. Pero el propósito de eso era que estuviera en silencio. But the purpose for that was to be in No silence. tenía que decirle a nadie. He didn't have to tell nobody. Pero sabe que muchos ministros aprendieron a leer enfermedades con la mano. But you know that many ministers learn how to read the illness with the hands. El más famoso de ellos, The most famous of all of them, Oral Roberts, Oral Roberts, produjo un imitador de William Branham. he produced an imitator of William Branham. Mire, esta que vamos a leer, next, This we're going to read. es fue publicado en el año 1956 It was published in en la 1956 revista Aguas Sanadoras. in the magazine, Healing Waters magazine. Dice así, usted puede leerlo. It says like this, you can read it. Dice, fue maravilloso más allá de las palabras ver a estos dos varones, It was wonderful beyond words to see these two men, ambos llamados por Dios, ambos comisionados por el Señor para liberar la humanidad. both called by God, both commissioned by the Lord to liberate humanity. Ambos habían oído la voz de Dios, ambos sintieron el poder del sanador en sus manos. They both had heard the voice of God. They both felt the healing power in their hands. El hermano Branham en la izquierda a través de vibraciones Brother Branham on the left through vibrations, y el hermano Roberts en su derecha con poder para detectar la presencia, nombres y número de demonios. Brother Roberts on his right with power to detect the presence, name, and number of demons. ¿Cree usted que es importante saber cómo se llama un diablo? Do you think that it's important to know how a devil is called? Una mujer llegó a la campaña del hermano Branham A sister came to the campaign of Brother Branham diciendo que ella tenía 3 demonios. saying that she had 3 demons. Que uno se llamaba Isa, otro se llamaba Jeff The one was called Isa, the other one Jeff, y el otro se le olvidó cómo se llamaba. and the other one she forgot what the name was. Porque este hombre le había dicho hasta los nombres de los demonios que tenía. Because this man had told her even the names of the demons that she had. El hermano Branham le dijo, usted ni siquiera está enferma. Brother Branham said, "You're not even sick. Usted lo que tiene es la menopausia. You have the menopause." Señor. Wow.
Oh, hermano, personificadores carnales. Personificator, Y carnal. la última cosa que le mostró, And the last thing that he showed, que solo hay una manera correcta de lazar el zapato. that there is only one correct way to lace the shoe. Y él tenía que aprender a trabajar en su ministerio de la forma correcta. And he had to learn to work in his ministry in the right way. Entonces, esa parte de la visión fue una lección para William So Branham. that part of the vision was a lesson to Brother Branham. ¿Pueden entenderlo hasta aquí? Can you understand until here? Entonces, William Branham fue más profundo en la visión. So William Branham went deeper into the vision, A la cuarta parte de la visión. to the fourth part of the vision, La lección de pesca. the fishing lesson. Ese sí es el hermano Branham, es una foto de él. Brother Branham has a picture of it. Él se vio a sí mismo pescando a la orilla de un gran lago. He saw himself fishing on the shore of a great lake. Era enorme, el agua era cristalina. He was huge. The waters were crystal clear. Digo, pero no estaba solo en ese lago. He said, but he was not alone in that lake. Habían miles de otros pescadores. There were thousands of other fishers in that lake. Dijo, pero esos pescadores eran predicadores. But those fishermen were preachers. Si nosotros tenemos mente espiritual, If we have a spiritual mind, sabemos que Jesús dijo, yo te haré pescador de hombres. we know that Jesus said, I will make you a fisher of men. Pero el Señor iba a darle una lección al hermano Branham That God was going to give a lesson to Brother a Branham través de algo que él conocía muy bien, through something that he knew very well, la pesca. fishing. Entonces en el lago habían 3 tamaños de peces. So in the lake, there were 3 sizes of fishes. Habían chimbolos, There were minnows, habían peces there were fish, y habían enormes truchas arcoíris. and there were huge rainbow trouts. Creo que ahí está una trucha arcoíris. Son hermosas y grandes. They were beautiful and big. Entonces, chimbolos, So minnows, usted sabe, pescaditos que no sirven para nada. you know, fish that are worth nothing. Sí, sirven de carnada. Yeah, they are used for bait. Ajá, pero luego hay peces más grandes But then there is bigger fish, y luego enormes truchas de color de arcoíris. and then big, huge rainbow trouts. ¿Usted sabe lo que representa el arcoíris en la Biblia? You know what the rainbow represents in the Bible? Es un pacto. It's a covenant. O sea que esos son los peces de Dios So that means that those are the fish of que God, están en el pacto. the ones that are in the covenant. Yo debería de dejar que usted entendiera todo esto por sí mismo. I should let you understand all these by yourself. Pero es algo hermoso. But it's something beautiful. Entonces el hermano Branham dijo, yo quiero agarrar a esos grandes. So Brother Branham said, I want to catch those big ones. Entonces el ángel volvió a acercarse So the angel came close again. y le dijo, yo te voy a enseñar cómo pescar. And he said, I will teach you how to fish. Y comenzó a instruirle. And he started instructing him. Le dijo, pon la carnada. He said, put the bait on. ¿Usted sabe cuál dijo el hermano Branham que era la carnada? Do you know what Brother Branham said was the bait? Dijo, sanidad divina. He said, divine healing. Dijo, y arroja la carnada lo más lejos que puede. And he said, throw the bait as far as you can. Deja que se hunda muy profundo. Let it sink very deep. Y luego dale un pequeño jaloncito. And then give a little pull. Y cuando la carnada se mueva, And when the bait is going to move, eso va a atraer a todos los chimbolos. that will bring all the minnows. Miles y miles de chimbolos. Thousands and thousands of minnows. Pero no queremos esos But chimbolos. we don't want the minnows. Queremos los grandes. We want the big ones. Entonces, jala la carnada un poquito más fuerte Then pull the bait a little stronger para alejarlo de los chimbolos. to pull it away from the minnows. Y eso llamará la atención de los peces más grandes. And that will call the attention of the bigger fish. Entonces, cuando los peces más grandes se acerquen, So when the bigger fish come closer, jala de nuevo. pull it again. Y eso traerá a las grandes truchas. And that will bring the big trouts. Entonces el hermano Branham comenzó.
And so Brother Branham started preparó su to carnada. prepare the bait. Eso llamó la atención de todos los pescadores que estaban alrededor del lago. That called the attention of all the fishers Y that were comenzaron on the a lake. acercarse a su alrededor. And they started coming closer around him. Y comenzaron a decir, oh, hermano Branham, usted sí sabe. And they started saying, oh, Brother Branham, you Oh, do know. ¿cómo lo hace? Oh, look how he does Fíjate it. bien, así se debe de hacer. Look close, that's how it's supposed to Oye, be ¿qué es done. lo que está haciendo, hermano? Oh, what are you doing, Brother Branham? Oh, y él era tan bueno. Oh, and he was so good. Oh, el ángel del Señor me enseñó cómo pescar. Oh, the angel of the Lord taught me how to Déjeme fish. decirles cómo es. Let me show you how it's Usted done. pone la carnada de esta forma. You put the bait in this way. Entonces vamos a tirarlo a So lo we're más going profundo. to throw it to the deep end. Entonces vamos a pegar un pequeño jalón. And then we're going to pull a little pole. Entonces los pequeños chimbolitos So all the little minnows, se acercaron en millones a la carnada. they came by the millions to the bait. Y los predicadores, And pescadores, the preachers, fishers, comenzaron a gritar, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! they started screaming, hallelujah, glory to God, it's tremendous. Look how many there are. Enséñenos, hermano Branham. Teach us, Brother Branham. Oh, sí, es muy fácil. Mira, And ahora he said, oh yes, it's very easy. Here comes the first pool. Y dijo, y funcionó. And it worked. Entonces dijo, ya va a ver. Entonces viene el segundo jalón. And he said, you'll see, here comes the second pool. Dijo, pero él ya estaba tan emocionado He said he was so excited already. al ver la reacción de los que estaban alrededor de él, Seeing the reaction of the ones that were around him. que el segundo jalón lo hizo muy fuerte. That the second pool, he did it too hard. Y sacó un pescado. And he brought a fish out. Un pescado del mismo tamaño del anzuelo. A fish of the same size of the hook. Y no solamente eso, And not just that, sino que cuando jaló la cuerda, but when he pulled the string, toda su cuerda se enredó en el suelo. all his string got tangled up in the floor. Y él se asustó mucho. And he got very scared. Y los ministros cuando vieron eso, And the ministers, when they saw that, movieron sus cabezas they moved their heads y lo dejaron solo. and they left him alone. Entonces el ángel del Señor se volvió a acercar. So the angel of the Lord came close again. Pero ahora su mirada era severa. But now his look was severe. Y lo reprendió muy fuerte. And it scolded him very strong. Y le dijo, hiciste exactamente lo que te dije que no hicieras. And said, you did exactly what I told you not to do. Hermano Branham comenzó a llorar, Brother Branham started crying. luchando por enderezar su cuerda de nuevo. Fighting to straighten up his string again. Era muy difícil volverla a enderezar. It was very hard to straighten Él it dijo, up yo again. sé que fallé. And he said, I know I Yo sé failed. que no lo hice bien. I know I didn't do it right. ¿Me pudiera perdonarme? Could you forgive me? Lo haré mejor la próxima I'll do vez. it better next Y time. él lloraba. And he would cry. Entonces el ángel del Señor comenzó a instruirle. de So nuevo. the angel of the Lord started instructing him again. Vamos a leer lo que el ángel del Señor le dijo. We're going to read what the angel of the Lord said. Estas son palabras del ángel del Señor. These are words of the angel of the Lord. Esta lección de pesca es simbólica de tu ministerio. This fishing lesson is symbolic of your ministry. El primer jalón es cuando tomabas a las personas de la mano y podías sentir las vibraciones de sus enfermedades. The first pull is when you took people by the hand and could feel vibration of their illnesses. ¿Ve usted que el ángel del Señor está interpretando la visión? You see that the angel of the Lord is interpreting the vision? Y por eso teníamos que estudiar estas dos señales. That's why we had to study these two signs. Porque esto es a lo que el ángel se está refiriendo. Because this is what the angel is referring to. El primer jalón es cuando tú tomabas a las personas de la mano y podías sentir las vibraciones de sus enfermedades. The first pull is when you took the people by the hand and could feel the vibrations of their illnesses. El segundo jalón es el discernimiento, The second pull is the discernment, el cual te permitía decirle los secretos de sus corazones. which allowed you to tell them the secrets of their hearts. Y yo te constituí un vidente delante de la gente. And I made you a seer to the people. Pero tú siempre estabas tratando de explicarlo. But you were always trying to explain it. No debiste hacer eso. You should not have done that. Dice, tomaste un don sobrenatural y lo convertiste en un espectáculo público. You took a supernatural gift and turned it into a public spectacle. Y al hacer eso,
causaste que se levantaron una gran cantidad de imitadores carnales y sembrará confusión. By doing that, you caused a host of carnal imitators to rise up and sow confusion. Oh, la gran confusión, la cuerda enredada. Oh, the great confusion, the tangle line. Y sabe usted que esa confusión está hasta este día. And you know that confusion, it remains until Y today. por causa que el hermano Branham no obedeció la instrucción del ángel, And because Brother Branham did not obey the instruction of the angel, hasta este día siguen apareciendo falsos imitadores, until this day there are still imitators, false imitators, tratando de tomar el ministerio que no les corresponde trying to take the ministry that does not belong y to them, agregando confusión entre la gente. and adding confusion to the people. Pero usted sabe que se necesita el genuino para que venga lo falso. But you know that the genuine is needed for it to come the false. No puede haber falso si no hay un genuino. There cannot be a false if there is not a genuine first. Entonces el hermano Branham fue el genuino, So Brother Branham was the genuine, pero él abrió la puerta a lo falso. but he opened up the door to the false. Eso está en las escrituras. That is in the scriptures. ¿Sabe que cuando Moisés tiró la vara, You know that when Moses threw his staff down and turned into a serpent, entonces aparecieron otros que tenían serpientes en sus varas también? then other ones appeared that they had serpents in their staffs again, too. ¿Por qué no lo hicieron antes? Why they didn't do it before? Porque no lo habían visto antes. Because they had never seen it before. Tuvieron que imitarlo. They had to imitate it. Moisés convirtió el agua en sangre Moses turned the water into blood, y ellos lo hicieron también. and they did it too. Moisés trajo ranas del río, Moses brought frogs from the river. ellos lo hicieron también. They did it too. Pero cuando él tomó polvo de la tierra But when he took dust from the earth y convirtió el polvo en seres vivos, and he turned the dust into living creatures, pulgas, se convirtió en pulgas. flies, he turned into flies. Estos imitadores no pudieron hacerlo por tercera vez. These imitators could not do it for a third time. Y le dijeron, el dedo de Dios es este, faraón. And said, "This is the finger of God, Pharaoh. No podemos imitar eso. We cannot imitate that." No, porque eso era poder creativo. Because that was creative power. Entonces estos imitadores pudieron imitar el primer jalón. So these imitators could imitate the first pull. Ellos pudieron imitar el segundo jalón. They could imitate the second pull. Pero el ángel del Señor va a decir algo. But the angel of the Lord is going to say Oh, something. espero que usted entienda esto. Oh, I hope that you understand this. Entonces, después de esta reprensión del ángel, So after the scolding of the angel, el hermano Branham logró enderezar la cuerda Brother Branham was able to straighten up the line. y dijo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo And he bien. said, I'm doing it right, I'm doing it right. Y fue más profundo en la visión. And he went deeper in the vision. Entonces llegamos a la quinta parte, So we come to the third part. ya casi terminamos, We're almost done. solo 2 horas más. Only 2 more hours. Entró más profundo en la visión He went deeper into the vision a una reunión de carpa gigantesca. to a gigantic tent meeting. Pero era algo asombroso, But it was something amazing. porque él no estaba parado en el suelo, Because he was not standing in the floor. él estaba parado en el aire. He was standing in the air. Y estaba parado el ángel del Señor junto a él. And the angel of the Lord was standing next to him. Estaban en el aire They were standing in the air para poder mirar todo desde arriba. to be able to see everything from an upper view. Como si estaban viendo una maqueta, Like they were seeing a scale layout, a scale model, a scale model, something like that, pero no era un modelo a la escala. but it was not a model scale, Era una reunión de verdad but it was a real meeting, y ellos estaban viéndolo desde el aire. and they were still looking at it from the air. Pero habían 3 en la visión. But there were 3 in the vision. El hermano Branham, Brother Branham, el ángel del Señor the angel of the Lord, y la columna de fuego estaba en medio de ellos. and the pillar of fire was in between them. Digo, él podía escuchar el sonido del viento recio que causaba la columna de fuego. He said he could hear the strong mighty wind caused by the column of fire. Dijo, The estaba pillar of sobre las fire. cabezas de ellos. He said he was above the heads of them. Dijo, era la carpa más grande que él nunca había visto. He said it was the biggest tent that he had ever seen. Él dijo que podía caber unas 16,000 personas. He said that it could fit 16,000 people.
Ahora, era muy grande. He was very big. Veamos, esta imagen, This picture, esa carpa that tent, es la carpa más grande de todo Estados Unidos. is the biggest tent of the whole United States. En aquellos años, In those years, of course, el predicador era la carpa de Jack Cole. it was the tent of Jack Cole. Él se jactaba He would boast, y colocaba en sus anuncios: and he would put in his venga a la carpa más grande del mundo. come to the biggest tent of the world. 12,000 personas cabían ahí. 12,000 people could feed in there. Pero la que el hermano Branham estaba viendo era mayor que eso. But the one that Brother Branham was seeing was bigger than that. Mira la siguiente foto. Look at the next picture. Esta es la carpa de Oral Roberts. This is the tent of Oral Roberts. 8,000 personas cabían ahí. 8,000 people could feed in there. Pero la que el hermano Branham estaba viendo era el doble que eso. But what Brother Branham was seeing was twice that size. Era algo enorme. It was something enormous. Entonces el ángel le dijo: mira hacia allá. So the angel said, look over there. Y él comenzó a ver todo lo que sucedía en aquel culto. And he started seeing all that was happening in that service. Dijo, él aparece que había habido un llamamiento al altar. It looked like there had been an altar call. Y muchas almas estaban en el altar llorando y aceptando a Cristo. And many souls were crying and accepting Christ in the altar. Él estaba contento viendo eso. He was happy looking at that. Entonces dijo, un hombre se paró en el púlpito. So he said, a man stood up in the service. In the pulpit. Y era un hombre muy amable y muy bien parecido. He said he was a very kind person, very good-looking man. He escuchado gente que dice que ese era el hermano José Prano. I've heard people saying that was Brother Joseph Branham, No puedo decir eso. but I can't say that. Pero dice, este hombre se paró en el púlpito y dijo, This man stood up in the pulpit and said, mientras el hermano Branham descansa, while Brother Branham rests, vamos a llamar la línea de oración. we're going to call for the prayer line. Dijo, y la gente comenzó a ponerse de pie y a hacer la línea de oración. And said the people started standing up and making the prayer line. Era la línea de oración más asombrosa. It was the most amazing prayer line. Dijo, llenaba todo el costado de la carpa, It would fill all the side of the tent. salía por la puerta It would go out of the door. y se extendía por cuadras de largo, It would go blocks long hasta donde sus ojos podían ver. until his eyes could see. Dijo, era tanta gente en la línea de oración. It was so much people in the prayer line. Entonces pudo él fijarse en la estructura de la carpa. So he could see, look at the structure of the tent. Ahora, yo no soy un profeta, Now, I'm not a prophet. yo no vi esa visión, I did not see that yo no vision. puedo decirle muchos detalles sobre eso, I cannot tell you very many details about this. solamente lo que entiendo por lo que leo. Only what I understand, but by what I read. He escuchado muchas explicaciones sobre esto I've heard many explanations about y no this, quiero agregar una más. and I don't want to add one more. Se mejor vaya usted y léalo, You better go and read it, y usted va a entender lo que lee. and you will understand what you read. Pero esto es lo que yo entendí. But this is what I understood. Si podemos ver esa imagen, If we can see that picture, por supuesto no tiene esa forma, of course it doesn't have that es solo shape. un pequeño diagrama. It's just a little diagram. Dijo, 16,000 personas estaban dentro, He said 16,000 were inside. era una carpa, era de lona, It was a tent. It was made of like fabric, linen not or canvas. canvas, something like that. Yeah, like canvas. Pero la línea de oración se puso de pie. But the prayer line stood up, Entonces usted puede ver esta línea roja todo alrededor. so you can see these red line all around. Y salía de la puerta y se extendía por muchas cuadras. And it would come out of the door and would go blocks away. Dijo, era luego las personas llegaban a una cerca hecha también de lona. Then the people would come to a fence made of fabric Dijo que separaba a la gente de la plataforma. that would separate the people from the platform. Había una puerta en esa cerca There was a door in that fence, y en ese lugar and in that place había una mujer, there was a woman dijo, con un papel escribiendo. with a paper writing. Tengo un regalo por aquí, quiero ver si sirve. Ajá. En esta. It's not working. It is. I can see it. Okay. Sorry.
Mi puntero no sirve. Entonces, en este punto, acá, donde la gente entra, where the people comes in, ajá, había una mujer escribiendo el nombre de las personas. there was a woman writing down the names of the people Dijo, y tomando sus datos personales. and taking their personal details. Entonces entraban y subían por unas gradas They would go in and go up por some stairs por el costado de la plataforma on the side of the platform, y dijo, en el lado izquierdo de la plataforma, and said in the left side of the platform, o sea, que era el lado derecho para el que estaba en el púlpito, which was the right side of the one that was in the pulpit, dijo, había un pequeño cuarto de madera. there was a little room made of wood. Dijo, no era muy grande. He said it wasn't very big. Dijo, era de... Oh, thank you. Hoy sí parezco profesor. Ok. Entonces, en esta parte, la gente entraba por el cerco de lona. So the people would go in through the fence of fabric, Entonces subían las gradas. would go up the stairs. Entonces, el pequeño cuarto de madera, So the little room of wood de 12 pies por 20 pies, of 12 feet by 20 feet, o sea, de 3 por 6 metros, 3 by 6, meters, 12 by 20 feet, tenía una puerta a un lado it had a door on one side y una puerta de salida al otro lado. and an exit door on the other side. Entonces la gente entraba allí con sus camillas y muletas. So the people would come into there with their beds and crutches. Entonces al otro lado, por la otra puerta, So on the other side, on the other door, ellos salían completamente sanos. they would come out completely healed. Dijo, él pudo ver en la visión See, he said he could see que un par de hombres subieron una mujer en una camilla that a couple of men got a woman up in a bed. y la metieron en el cuartito. They put her in the room. Y cuando él vio, la mujer salió cargando su propia camilla al otro lado. When he saw the woman came out of the other side carrying her own bed. Un hombre entró, dijo, con sus muletas y salió con las muletas en el hombro. A man came with his crutches and came out carrying his crutches in his shoulder. Entonces continuaron por la plataforma y salían en el otro extremo. So they would continue through the platform and come out on the other side. Entonces en este punto, fuera del cerco de lona, So in this point, outside of the fence of fabric, había un grupo de reporteros de periódicos, de there was a noticias, group of news reporters con micrófonos, grabadoras. with the microphones and recorders. Y le decían a la gente, ¿qué fue lo que sucedió ahí And they adentro? would tell the people what happened in there. La persona que venía con las muletas The person that would come with the crutches venía brincando y llorando de gozo. was jumping and crying. Ellos se acercaron y dijeron, ¿pudiera decirnos lo que sucedió adentro de ese cuarto? They came close and they asked him, "Can you tell us what happened in that room?" Y le dijo, no sé, And he said, "I don't know, pero yo estaba enfermo y ahora estoy sano. but I was sick and now I'm healed." Ellos recibieron a la mujer que salió con su camilla. They received the woman that came with her bed. Díganos, ¿qué sucedió ahí adentro? Tell us what happened in there. No sé, no puedo decir qué pasó. I don't know. I can't tell what happened. Wow. Pero yo era inválida y ahora puedo caminar. But I couldn't walk and now I can walk. Oh, fue algo asombroso. It was something amazing. Entonces, mientras el hermano Branham miraba esto no es un micrófono. alguien tendrá que pagar por eso. Somebody's going to pay for that. Eso fue triste. That was sad. Me siento avergonzado. Ok. Un trago de agua. Es mejor para continuar. Ay, gracias a Dios. Esto no va muy lejos. Vale, ok. Let's continue. Entonces, en ese momento, cuando el hermano Branham estaba viendo a los reporteros hablar con la gente sanada, So when in that moment when Brother Branham was looking at the reporters talking with the people that had been healed, algo maravilloso pasó que el hermano Branham nunca había visto. something marvelous happened that Brother Branham had never seen. Dijo, la columna de fuego siempre estaba sobre el ángel, The column of fire was always over the angel. pero en ese momento la columna de fuego se apartó de ellos But in that moment, the pillar of fire went away from them. y voló sobre el techo del pequeño cuarto And he flew over the roof of the little room y se metió allí. and went into it. Entonces el ángel del Señor le dijo, And then the angel of the Lord told him, vamos al cuarto. "Let's go to the room." Dijo,
yo me encontraré contigo allí dentro. He said, I will find you in there. Entonces, el hermano Branham dice, esto es, en el mensaje que es una visión, más bien, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Brother Branham says in the message, why are people so tossed about? Esto es el párrafo 50. This is the paragraph 50. Y yo me fijé a mi izquierda, lo cual hubiera sido mi derecha si yo estuviera en la plataforma. And I've noticed to my left, which would have been to my right if I was on the platform, Estaba un pequeño edificio de madera. it was a little wooden building. Y yo vi esa luz, la cual tiene en la fotografía. And I've seen that light that they have in the picture of. Dice, You know, ustedes saben, siempre está en la reunión. it's always in the meeting. Yo vi esa luz dejarme e irse a ese edificio y entrar en ese edificio. I seen that light leave me and go to that building, go into that building. Y una voz me dijo, And a voice said to me, yo te encontraré allí dentro. Este será el tercer jalón. I'll meet you in there. That'll be the third pull. Yo me encontraré contigo allí dentro. I will meet with you in there, Adentro de ese cuartito. inside of that little building. Y ese será el tercer jalón. And that will be the third pull. Ahora entendemos. Now we understand. Porque él estaba mostrándole en la lección de pesca He was showing him the fishing lesson, las 3 etapas de su ministerio. the 3 stages of his ministry. Y él le dijo claramente And he told him clearly que el tiempo de la señal en la mano that the time of the sign in the hand fue el primer jalón o la primera etapa. was the first pull or the first stage. El tiempo del discernimiento The time of the discernment fue el segundo jalón was the second pull o la segunda etapa. or the second stage. Entonces ahora le muestra a este culto de carpa So now he shows him this tent meeting y le dice, este es el tercer jalón. and says this is the third O pull. sea, la tercera etapa. So the third stage. Ahora mire cómo lo expresa en el mensaje que es una visión. Now look how he expresses it in the message of what is a vision. Dice, es el párrafo 109. Is the paragraph 109. Luego él me llevó a ese lugar y me bajó en esa habitación donde yo estaba. Then he took me to this place and set me down in this room where I was at. Y luego él me dijo, ¿qué hacer por tercera vez? And then he told me what to do for the third time. Ahora, amigos cristianos, cuando yo parta de este mundo, eso todavía estará en mi seno. Pero anoten mis palabras de lo que va a suceder. But now, Christian friends, that will, when I leave this world, that will still be in my bosom. But you mark my words, what's going to take place. Oh, Lord. 2 cosas importantes. 2 important things. 2 cosas importantes le dijo el ángel del Señor. The angel of the Lord told him 2 important things. Número 1, Number 1, que ese culto de carpa that tent meeting, tan diferente so different, iba a ser su tercer jalón. was going to be his third pull. Número 2, Number 2, dentro de ese cuartito, inside of that room, cuando entró el ángel y él al cuartito, when him and the angel went into the room, la columna de fuego ya estaba ahí dentro. the pillar of fire was there already. Le fue dicho qué hacer la tercera vez. It was said to him what to do the third time. O sea, las instrucciones de cómo llevar a cabo su tercera etapa. So the instructions on how to carry out the third stage. Pero hubo una tercera cosa que le dijeron. But there was a third thing that was said to him Que él dice, yo lo voy a guardar en mi corazón. that says, I will keep it in my heart. Hubo un secreto There was a secret que le fue dado that was given unto him, y le pidió que no lo revelara. and it was asked of him to not reveal it. El hermano Branham dice, Brother Brown says, en la revista La Voz, in The the Voice, in the magazine The Voice, or La Voz, The Voice, en el volumen 4, in the volume number 4, número 2 de marzo del 56, number 2 of March 1956, ellos publicaron la visión de toda esta visión de 5 partes. they published all this vision of 5 parts. Entonces allí dice de esta manera, el hermano Branham. So it says like this, the Brother Branham says it in this way. Entonces el ángel del Señor y yo descendimos para dentro del pequeño cuarto. Then the angel of the Lord and I descended into the small room. Y lo que él me dijo allí, tendré que guardarlo conmigo secreto el resto de mi vida. And what he told me, I will have to keep with me secret the rest of my life. Recuerde eso, Remember that.
porque es muy importante. because it's very important. El hermano Branham nunca dijo lo que él escuchó allí, Brother Branham never said what he heard there, pero hubo unas pocas cosas but there were a few things que le fueron dichas en ese secreto that were said in that secret que él sí dijo that he did say años después. years later. Fue hasta 1964 It was until 1964 cuando él les dice a las personas, when he tells the people, un año antes de que él parta, 1 year before he leaves, digo, les voy a decir algo que yo siempre supe, I'm going to tell you something that I always knew, que nunca se los he dicho, that I've never told you, pero es necesario que se los diga. but it's necessary for me to tell Y you. es cuando esta visión se va a cumplir. And it's when this vision shall be fulfilled. Porque a él le fue dicho cuándo se iba a cumplir. Because it was said to him when that vision was going to be fulfilled. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias en esta mañana we give you thanks this morning por la oportunidad de tener esta palabra en nuestro corazón. to have the opportunity to have this word in our heart. Te pedimos, Señor, que tú nos des el entendimiento espiritual We ask you, Lord, that you may give us the spiritual understanding, para que podamos recibir estas cosas con sensibilidad del Espíritu Santo. that we may receive these things with sensibility from your Holy Spirit. Bendiga a mis hermanos y hermanas, Bless my brothers and sisters, que tu gracia pueda ser con nosotros, that your grace may be with us, para que esto sea una revelación a nuestras almas, for this to be a revelation to our souls, que el diablo no pueda torcer ni destruir. that the devil may not crook or destroy. Padre, ¿cuántos aparecieron Father, how many showed up que fueron arrastrados por aquella serpiente, Señor? that were dragged by that serpent, Lord? No dejes que nosotros nos apartemos del centro de tu camino. Don't let us go straight from the center of your Pero way. yo no tengo temor de eso, But I am not afraid of that. porque mientras yo me quede con el mensaje, For as long as I stay with the message, nada puede apartarnos de ti, Señor. nothing can separate us from you. Bendiga a cada uno de mis